Buenas, en este video pues voy a hablar sobre la problemática que está sucediendo actualmente y desde hace varios meses sobre lo que está sucediendo entre el conflicto entre Ucrania y Rusia, sobre lo que está pasando en ese conflicto y sobre las preguntas de Rusia está invadiendo Ucrania o el presidente ruso Vladimir Putin solo busca proteger y defender su país. Aquí donde pues también vienen otras interrogantes de por qué interviene la OTAN y también por qué Estados Unidos entra en este conflicto. Entonces, hoy en día hay dos bandos divididos que hay que especificar. El primero, o uno de ellos, es que Rusia, por no dejarse intimidar por las amenazas e intimidaciones, principalmente de Europa, pero también sobre todo de Estados Unidos y su capitalismo, ¿sí? Entonces, primero, soy Diego Alejandro Franceschi Ramírez, soy estudiante de psicología para la materia de geopolítica, sección T2, y pues voy a explicar de una manera resumida sobre de qué trata todo este conflicto y quién es el culpable pues de todo este dilema o problema que hay, también de qué causó todo este problema y pues qué tienen en común todos estos eventos desde hace siglos atrás. Lo que podemos empezar es que en este conflicto se debe, entre otras muchas cosas, a que Rusia, dirigido por su presidente Vladimir Putin, quiere recuperar todos los territorios que alguna vez formaron por parte de la Unión Soviética, controlada en el siglo pasado obviamente por Rusia, hasta su disolución en 1991. Pero por otro lado, Ucrania, que obtuvo su independencia después de la separación de la Unión Soviética en 1991, pues ella se encuentra geográficamente ubicada entre el este de Rusia y el oeste de la Unión Europea. Esto quiere decir que ha provocado una división ideológica geopolítica entre sus habitantes de sí mismos. ¿En qué? De que por una parte de la población desea que Ucrania se una a la Unión Europea y sea más como los países europeos, ya sea Francia, Italia, España, Inglaterra. Pero por otra parte de la población está deseando que Ucrania se reúna con Rusia y sea más como el país ruso. A esto también le agregamos que también hay intereses políticos y económicos por parte de estos países como los miembros de la Unión Europea, pero también por parte de Estados Unidos, Canadá y entre otros. Entonces, el resultado pues de todo esto, de toda esta batalla o de toda esta guerra es en sí principalmente por una guerra geopolítica entre las más grandes potencias que hay en el mundo, principalmente entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Solamente, como se ha visto a lo largo de la historia, por defender su postura de alegar que el malo siempre es el adversario y no él, ¿sí? Esto también le agregamos el hecho de que tanto para Estados Unidos el territorio ucraniano pues se encuentra geográficamente ubicado en un punto estratégico
en términos, hablando militarmente, ¿sí? Muy estratégico. Y también muy importante en cuestión de recursos y economía, ya que actualmente una gran cantidad de gas que consume en Europa lo necesita o sea, una gran cantidad de países europeos compran gas, y el que se lo compran es al país ruso. ¿Qué pasa? Esto pues necesita ser transportado, y lo es por unos ductos subterráneos que pasan por todo un país, y ese país no es nada más ni nada menos que Ucrania, ¿sí? En esto también se puede decir que todo lo que se abarcó de lo que llevamos de tema es en términos generales, ¿sí? Ahora, en todo conflicto, pues siempre hay el bueno y también está el malo. Entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Pues después de todo, tanto en los medios de comunicación como en la misma gente que opina en redes sociales, pues se han dividido en dos narrativas, en lo que se puede decir. Y estas dos narrativas son completamente opuestas, que por un lado pintan a Vladimir Putin como el salvador y a Estados Unidos como un villano, pero por el otro lado opuesto, pintan a Putin como un invasor y a Estados Unidos como un defensor o salvador de la democracia por parte de Ucrania, ¿sí? Pero entonces, en todo este problema, ¿quién tiene la razón? Pues para una opinión subobjetiva, mi opinión es que cada uno tiene la razón, pero a la vez no. Esto en el sentido que a lo largo del mundo han habido pues conflictos, ¿sí? por todo el mundo, ¿sí? También a lo largo de la historia, pero la realidad es que cada quien tiene sus propios motivos, paradigmas y perspectivas que para algunos pudieran parecer un ataque, para otros puede parecer un acto de defensa propia en cuanto a opiniones divididas, ¿sí? Ahora bien, en este conflicto entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, para entender mejor el contexto de todo lo que está pasando, es importante hablar un poco del pasado y sobre todo lo sucedido en sí, de lo que pasó. ¿Qué pasó entre estos dos individuos que dieron pie a lo que hoy en día está pasando en las redes, en las noticias y en videos, imágenes que hemos visto a lo largo durante todos estos meses hasta el día de hoy? Primero es hablar y retroceder un par de siglos para atrás, más precisamente en el año de 1700. En aquel entonces, la división de los países que hoy en día se ven en los mapas es completamente distinta a la mayoría de los países que hoy en día conocemos. Es más, ni siquiera muchos de ellos existían, y en su lugar habían pues varios reinos invadiendo, conquistando a otros pueblos más pequeños y más débiles. Para el siglo XVIII ya existía un reino llamado Rusia, ¿sí? Aunque eso sí, hay que enfatizar una cosa aquí, que
con un territorio más pequeño en aquel entonces. Pero en el siglo XVIII, pues aquel reino ruso tenía muchas ganas de competir contra las grandes potencias que empezaban a surgir en el oeste, pues en Europa, ya sea como España, Francia e Inglaterra. Pero para lograr que los rusos sabían que tenían que mejorar su poder adquisitivo y su flota naval, pues primero, ante todo, pues en aquel entonces pues no tenían costa. Entonces como no tenían costa, ¿para qué? Para construir sus puertos, para así una flota naval, pusieron los ojos hacia el mar Negro y hacia el mar Báltico. Así que en ese entonces comenzaron a ¿qué? A expandir su territorio, abarcando a partir de entonces lo que hoy pues en día conocemos como la es Ucrania, ¿sí? No solamente pues impusieron sus leyes ante estos pueblos conquistados, sino que también pues impusieron su religión, que era el cristianismo ortodoxo, y el idioma, entre otros pues muchos aspectos culturales, ¿sí? Por lo que parte del imperio pues parte de todas estas reglas que impusieron y leyes que pusieron el reino ruso en aquel entonces fue llamado como la rusificación de los pueblos conquistados, ¿sí? Entonces pasaron 83 años después, ¿sí? O sea, más adelante, más precisamente en el año 1783, una importante península conocida como Crimea, al sur de Ucrania, y sobre el mar, geográficamente ubicado en la costa del Mar Negro, fue anexada por Rusia por primera vez. Y aquí pues se hace un énfasis importante, ¿sí? En este punto, porque fue la primera vez. ¿Por qué? Porque la segunda vez que fue anexada esta península fue en el año 2014. Como dato curioso, eso es considerado parte del inicio del conflicto que hoy en día pues estamos viendo en el mundo, pero que explicaré un poco más adelante sobre ello, ¿sí? Volviendo a los inicios de las relaciones entre Rusia y Ucrania entre el siglo XVIII y el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, pues sucedieron muchísimas cosas en el mundo que modificaron por completo la geopolítica, y poco después, en 1922, nació la nueva potencia mundial llamada la Unión Soviética, que básicamente trataba de la unión de varias naciones soviéticas socialistas y que eran controladas desde la sede del gobierno de Moscú, que hoy en día es Rusia. Entre estas repúblicas se encontraba la llamada entonces la Unión Soviética de Ucrania, y fue admitida como parte de la Unión Soviética en 1922. Pero mientras estos acontecimientos, había un hombre en Alemania que quería un cambio global. ¿Por qué? Porque estaba enojado y frustrado por lo que había sucedido. Era uno de los hombres que había peleado en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se llama Adolf Hitler, un veterano
de la primera, pues como ya dije, de la Primera Guerra Mundial. Que ese hombre, pues, como dije, es Adolf Hitler. Este señor, pues, tras finalizar la Primera Guerra Mundial entre los enemigos de Alemania, tras esa finalización, pues como dije, el hombre estaba muy enojado y muy resentido, ¿sí? Porque para él se sentía como una humillación, ¿sí? De que se quedara gran parte del territorio original. Así que después de una interesante carrera política que realizó ese proceso, aquel antiguo soldado llegó a ser el presidente, pues, de Alemania. Posterior a eso, el 1 de septiembre de 1939, después de varias amenazas y advertencias por parte de Alemania y sus enemigos, Hitler ordena por primera vez invadir Polonia, ¿sí? O sea, ordena por primera vez en invadir un país. En este caso fue Polonia, por parte del ejército alemán, y específicamente la primera ciudad que invadió fue la ciudad de Danzig, ¿sí? La cual era parte del territorio original antes de la Primera Guerra Mundial de Alemania, que ahora le pertenecía a Polonia. Y pues este argumento Hitler lo utilizó, pues, para justificar esta invasión, que fue solamente, está buscando, o sea, que él se justificaba en sí, en decir que solamente está buscando reunificar a los pueblos originales de Alemania. Pero en resumen, ya que toda esta historia de la Primera Guerra Mundial y la Segunda no es en sí la parte principal del tema, sí tiene relación, sí tiene una gran parte de relación, en el sentido de que Polonia tuvo que defenderse ante estos ataques ordenados por Alemania, y pues se defendió gracias a que se le sumaron un montón de países para defenderlos. Pero no todos los países estaban, pues, a favor de Polonia en ese conflicto. En el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética, con todas sus repúblicas, el apoyo fue para Alemania y su gobierno de parte de Adolf Hitler, que lo ayudaron a invadir. El problema en el que estaba en ese conflicto entre Polonia y Alemania. La Unión Soviética ayudó a Adolf Hitler a adueñarse de dicho país, pero la ambición del señor Adolf Hitler era tan grande que poco tiempo después traicionaría a su aliado político y militar, y con su ejército alemán invadió a la Unión Soviética, ganando otros territorios de parte del país ucraniano, ¿sí? Asumiendo, pues, el control absoluto. Fue así entonces que el territorio de Ucrania estuvo durante un tiempo invadido y controlado por los nazis. Pero llegó el año de 1945 y, como se sabe, Adolf Hitler perdió la guerra, ¿sí? Y entre toda esta repartición de territorios, nuevamente, alrededor del mundo, pues la Unión Soviética recuperó el control absoluto de la Unión Soviética de Ucrania, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues muchos de los países europeos que tenían miedo de ser invadidos,
por parte de Europa durante la guerra, y también miedo a perder su sistema democrático capitalista si eran invadidos por la Unión Soviética por parte de los rusos, pues decidieron unirse para protegerse entre ellos mismos, ¿sí? Y obviamente el mayor interesado sobre esto pues era uno de las potencias, y sigue siendo una de las potencias, Estados Unidos. Así que en el año de 1949 fundaron el Tratado de Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN, ¿sí? Que básicamente se trata de una alianza militar, entre todos los gobiernos de este organismo, y en sí su propósito y filosofía era de que si alguno se metía en este conflicto o comenzaba a invadir alguno de estos países, pues el tratado era simple y directo, de que si alguien se mete con uno de estos países de este tratado de la OTAN, se mete absoluto con todos los países que están en esta organización, la OTAN, ¿sí? Y pues así podían crear un contrapeso para no quedar pues vulnerables ante la invasión de la Unión Soviética. Y así, de esta manera y ayudándose entre todos, pues obviamente podían crear un contrapeso para no quedar vulnerables ante la invasión, ¿sí? Y en cuanto a Ucrania, volviendo en sí, ya por esta parte de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento, por parte nuevamente, o sea, de que en ese momento se hizo ese tratado para no quedar invadido por en ese momento la Unión Soviética, ¿sí? Ese era el tratado, ¿sí? Entre estas dos potencias, en sí, entre Estados Unidos y Rusia. Obviamente Estados Unidos metiéndose en el tratado de países europeos, ¿sí? Pero en cuanto a Ucrania, desde la segunda caída final de la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania pues fue una república socialista bajo el control de sus líderes de la Unión Soviética durante todo ese proceso, ¿sí? Ok, en este momento es donde empieza lo más interesante, porque después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, muchas de las repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética ahora buscaban independizarse por completo, y ya no querían pues mantener un sistema político socialista como que el que le había implementado dicho país, Rusia, durante toda la era soviética. Y por supuesto a Rusia esto no le parecía en lo absoluto. Así que en los 90, después de muchas negociaciones entre Rusia y la OTAN, ellos quedaron en un acuerdo en el que, si nos vemos en el mapa mundi, los miembros de la OTAN no se expandirían más allá del oeste de Alemania, ¿sí? Esto pues quiere decir que acercándose a Rusia, y pues con esto Rusia se defendía y buscaba mantener una distancia firme y segura, ante todo, entre los países enemigos por parte de la OTAN y su territorio. El problema ya no es sino que el problema actual es que Alemania y Rusia, como hay muchos países intermediarios, la mayoría de esos países que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética, pues con el paso de los años pues fueron
cambiando su ideología y su opinión subjetiva. Y después de 1991 y hasta ahora, pues uno a uno se fueron siendo parte de la Unión Europea, y uno a uno se fueron uniendo a la OTAN, hasta tal punto de que cinco de esos países que estuvieron en la Unión Soviética, pues ya forman parte de la organización de la OTAN. Esto quiere decir que comparten fronteras con el territorio ruso, y no solo eso, sino que algunos se encuentran algunos de estos países que comparten frontera con Rusia, pues se encuentran peligrosamente cerca de la capital de la capital de Rusia, ¿sí? Moscú. Que en sí esto significa que los miembros de la OTAN, cualquiera de estos miembros, pues como por ejemplo puede ser Estados Unidos, que en sí siempre es principalmente Estados Unidos, tiene el poder y la obligación o su derecho de instalar bases militares en su territorio, de los que ya forman parte de la organización OTAN. ¿Esto qué significa? Que Estados Unidos ya instalando bases militares con armas y misiles a una distancia suficiente para poder atacar a Rusia en caso de una guerra, ¿sí? Con esto pues llegamos a la situación de Ucrania por fin, ¿sí? De lo que está pasando hoy en día en Ucrania y durante todos estos meses del 2022 sobre dicho país, es que Ucrania se encuentra ubicado justo en medio de los países de la OTAN y de Rusia, y en caso de que llegara a unirse como miembro de la OTAN Ucrania, esto pues le daría acceso a otro miembro de la OTAN y esto quiere decir que teniendo acceso a otros miembros de la OTAN como Estados Unidos, que son pues enemigos poderosos de Rusia, pues le da la posibilidad de instalar bases militares y dándole peligro a Rusia. ¿Por qué? Porque se pueden instalar en dicho país, Ucrania, en la capital de Ucrania, que es Kiev, tan solo a unos cuantos kilómetros de Moscú, que es la capital, ¿sí? de Rusia. Y pues a esto pues sí se le adiciona la división entre la población ucraniana y la población en el sentido de que la población ucraniana se le da una división. ¿Por qué? Porque la población, una parte de la población está a favor de la Unión Europea o de la OTAN, pero otra gran parte de la población, con una gran herencia histórica, social y cultural, está más inclinada a regresar a ser parte de Rusia, ¿sí? Y pues en sí, con todo esto, lo que se obtiene es que lo que se obtiene, pues, ¿cómo se podría decir? Tendría un resultado en un conflicto mundial entre dos grandes potencias, como lo es Estados Unidos y Rusia, ¿sí? A este conflicto, del punto de crear una tercera guerra mundial si se vuelve más grave la cosa. ¿Por qué? Porque Rusia y Estados Unidos técnicamente ambos son defensores y libertadores de otros países, pero también técnicamente
técnicamente pues ambos países también son invasores de varias repúblicas y países del mundo. Bueno, por última parte, y anexando esta parte del tema que se ha hablado durante todo este video, por último es importante hablar sobre las estrategias por parte de ambos países. En este caso se puede decir que siguen las mismas estrategias para Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, puesto que para el presidente Vladimir Putin hizo ya el primer acercamiento en el sentido de hacer el llamado a una mesa de diálogo para negociar sobre todo este conflicto. ¿Sí? Pero Zelensky se rehúsa, ya que como ha ganado el ejército ucraniano, con sus recientes victorias por parte de algunos de los territorios ucranianos que estaban siendo invadidos o estaban invadidos por el ejército ruso, entonces el presidente Zelensky toma la autoridad y la seguridad de poder expulsar a todas las tropas rusas, o bueno, lo que quedan de aquellas tropas rusas. Aunque el problema está de que el presidente ucraniano necesita de la ayuda internacional para seguir manteniendo el esfuerzo que está solegando a esta guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora bien, ¿sí? Todavía no entra en combate el llamado de los 300 reservistas que había hecho Vladimir Putin, presidente de Rusia, hace semanas con anterioridad, ¿sí? Que mandó este aviso hacia su población. Entonces, en conclusión, mientras el ejército ucraniano siga teniendo victorias, el presidente Zelensky pues no se va a sentar en la mesa de diálogo, ¿sí? Y por otro lado, si el presidente Vladimir Putin sigue retrocediendo sus tropas, o no siga teniendo ese llenamiento de tropas de ayuda hacia las que ya están en el territorio ucraniano, entonces el presidente pues ucraniano se le va a hacer más difícil de que tanto para el presidente Putin como para el presidente Zelensky se sienten en una mesa de diálogo, ¿sí? Entonces, en sí, la estrategia ucraniana pues va a seguir siendo de seguir alargando el ejército ucraniano a lo largo del territorio, ¿sí? A lo largo del país, donde pues va a seguir teniendo victorias si sigue de esta manera a lo largo del territorio, ¿sí? Él va a seguir combatiendo hasta expulsar hasta la última tropa que queda del ejército ruso. Por supuesto, obviamente con la ayuda que sigue pues teniendo en la comunidad internacional en sentido de armamento, pero hay que tener un inciso aquí, que hasta que nuevamente mande otra ofensiva al presidente ruso y más contundente, pues no va a haber mesa de diálogo, no se va a doblegar, porque como ya había dicho, el presidente Zelensky
sigue ganando partes del territorio que había sido invadido por parte del ejército ruso. Y bueno, esa es la conclusión que puedo dar a lo largo de este video sobre la historia que hubo, sobre los acontecimientos desde el inicio hasta el presente, en el día de hoy, que es la actualidad de lo que está sucediendo en estos dichos países, que a pesar de que es una guerra entre Rusia y Ucrania, pues hay demasiados intereses de parte de otros países en ayudar a Ucrania, sobre todo y principalmente por parte de Estados Unidos, ¿sí? Porque como ya había dicho, ambos países a lo largo de la historia no se quieren, o sea, también por parte más principalmente de Estados Unidos, no se doblega ante ningún país que se sienta superior hacia ellos, porque como lo digo, es como una guerra de egos de quién es el mejor y quién es el más fuerte. Y como ya dije, ambos países son defensores de su patria, pero a su vez son invasores de otros estados, otras provincias y otros países. Y bueno, esto ha sido todo, espero que le haya gustado, y este es todo el video sobre lo que aconteció a lo largo de estos meses, tanto en el país de Ucrania como en el de Rusia. Gracias.